su local, gracias a Dios, gracias a usted, Esperancita, y gracias a todos ustedes por estar aquí fieles al Señor como todos los domingos, y la Iglesia Bíblica Atlanta les da la bienvenida, ¿verdad? Vamos a hacer una oración, nos ponemos de pie para dar inicio. Nada nos puede detener. Vamos a orar, inclinamos nuestro rostro y Padre Santo, gracias Señor Padre bendito, porque nos permite, Señor mío, estar aquí, Señor Padre bendito, para escuchar tu palabra, Señor, para alimentar el Espíritu que nos has dado, Señor Padre Santo. Te damos la honra y la gloria a ti, Padre Santo, porque eres el creador del universo y de todo lo que hay en él, Señor Padre Santo. Gracias, Señor Padre, te pido por las alabanzas, por la predicación, por el servicio, que sea para tu gloria, tu honra, Señor Padre Santo. Te pedimos por los hermanos que vienen en camino, Señor Padre bendito, que permitas que lleguen, Padre, los que tú quieras que estén aquí, Señor Padre Santo, y los demás, si no, cuídalos donde quiera que estén, Padre Santo. Sí. Es un consuelo ese salmo, porque dice, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, ¿no? Siempre recordemos eso.
junto a aguas de reposo, me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Oh, 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 oh. Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor.
gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, porque has tomado tu gran poder y has Espero no estar haciendo la
de todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Que Dios lo bendiga para que nos pueda Él enseñar lo que puso en su corazón el Señor. Adelante, Juan Carlos. Ahí está, hermano. Hombre, pues, como les decía, la lluvia no nos detuvo. La necesidad imperiosa de escuchar la palabra de Dios nos trajo hasta aquí, ¿verdad? Y principalmente cuando sabemos que vamos a iniciar un libro nuevo, ¿verdad? Por la gracia de Dios, pian pianito ahí vamos. Así que les voy a invitar a abrir primeramente, antes de que comencemos, que vayamos al libro de los Hechos. Y ustedes se han de preguntar, ¿y por qué el libro de los Hechos? Si se supone que vamos a ver otro libro. ¿Y qué tendrá que ver los Hechos? Los hechos nos van a dar contexto. Exactamente. Hechos 17. Lo voy a leer nada más, no me voy procurando no detenerme porque no me voy a predicar sobre Hechos 17. Más bien quiero que hagamos un poco de contexto sobre lo que vamos a ver de Tesalonicenses. ¿Ya están ahí? Dice así la palabra. Más tarde, Pablo y Silas pasaron por las ciudades de Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Como era su costumbre, Pablo fue al servicio de la sinagoga y durante 3 días de descanso, o sea, 3 sábados seguidos, usó las escrituras para razonar con la gente. Explicó las profecías y demostró que el Mesías tenía que sufrir y resucitar de los muertos. Decía, este Jesús, de quien les hablo, es el Mesías. Algunos judíos que escuchaban fueron persuadidos y se unieron a Pablo y Silas, junto con muchos hombres griegos temerosos de Dios. Esos griegos temerosos de Dios son los prosélitos. Dice, y un gran número de mujeres prominentes, mujeres de la alta sociedad se convirtieron también. Pero nunca falta el pelo en la sopa. Dice, entonces, ciertos judíos tuvieron envidia y reunieron a unos alborotadores de la plaza del mercado para que formara una turba e iniciaran un disturbio. Atacaron la casa de Jasón en busca de Pablo y Silas a fin de sacarlos a rastras y entregarlos a la multitud. Como no los encontraron allí, en su lugar sacaron arrastrando a Jasón y a algunos de los otros creyentes y los llevaron al consejo de la ciudad. Pablo y Silas han causado problemas por todo el mundo, gritaban, y ahora están aquí perturbando también nuestra ciudad. Y Jasón los ha recibido en su casa. Todos ellos son culpables de traición contra el César porque profesan lealtad a otro rey llamado Jesús. La gente de la ciudad y también los del consejo de la ciudad quedaron totalmente confundidos por esas palabras. Así que los funcionarios obligaron a Jasón y a los otros creyentes a pagar una fianza y luego los soltaron. Esa misma noche, los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Acuérdense, aquí Pablo está en Tesalónica. ¿Sí? Ha estado por 3 días de descanso ahí. Cuando llegaron ahí fueron a la sinagoga judía. Ya están ahora en Berea. Los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Día tras día se examinaban las escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad.
Como resultado, muchos judíos creyeron, como también lo hicieron muchos griegos prominentes, tanto hombres como mujeres. Cuando unos judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo predicaba la palabra de Dios en Berea, fueron para allá y armaron un alboroto. Los creyentes enseguida tomaron medidas y enviaron a Pablo a la costa, mientras que Silas y Timoteo permanecieron allí. Los que acompañaban a Pablo fueron con él hasta Atenas, luego regresaron a Berea con instrucciones para Silas y Timoteo de que se apresuraran a unirse con él. Ya luego Pablo se va a Atenas y todo. Bueno, ¿de qué estamos hablando aquí? Del segundo viaje misionero de Pablo, donde llega a Tesalónica, pasa por Anfípolis, ¿cómo dice aquí? Anfípolis y Apolonia. Pero no se queda ahí, se sigue de largo hasta Tesalónica, porque Tesalónica era una ciudad grande. Entonces Pablo normalmente acostumbraba a ir a ciudades grandes donde pudiera tener mayor influencia la predicación del Evangelio, y que otros discípulos, o los nuevos creyentes, ya predicaran en sus respectivos pueblos más pequeños. Pero él se fue hasta Tesalónica porque era un centro comercial importante, ¿sí? Tanto por tierra como por mar había mucha comunicación. Entonces, resumiendo esto que acabamos de leer, los tesalonicenses recibieron con buen agrado la palabra de Dios. La palabra de Dios, sí. Lo que pasa es que judíos envidiosos alborotan a la gente y Pablo tiene que salir, pues, huyendo, por así decirlo, huyendo. ¿Sí? El problema es que dejó una manada de ovejas solas ahí, ¿sí? Y eso le preocupaba a Pablo, ¿sí? Entonces, lo que Pablo hace es, ya que preocupado, le encarga a Timoteo que regrese a ver cómo estaban los tesalonicenses, y le dice que están bien, están fuertes, pero tenían algunas deficiencias teológicas, ¿sí? Entonces, fíjense, en la primera carta que Pablo les escribe, fíjense, solamente hay 2 iglesias del Nuevo Testamento que recibieron 2 cartas de Pablo. Unas fueron los tesalonicenses, y ¿quiénes son los otros que recibieron 2 cartas también? Empieza con Co y termina con Corintios. Corintios, también recibieron 2 cartas. Pero eran 2 iglesias contrastantes totalmente. Acuérdense que en Corintios cuántos problemas había. Y aquí Pablo va a decir todo lo contrario de los tesalonicenses. El problema es que aquí en Pablo dice que el problema fundamental en la primera carta es que ellos decían, bueno, estas cartas hablan claramente del regreso de Cristo, ¿sí? Es increíble que hoy en día mucha gente ni siquiera sabe que Cristo va a regresar, ¿sí? Cuando Cristo mismo dijo que va a regresar, ¿sí? Entonces, el problema que en la primera carta que trata de arreglar Pablo es que ellos pensan, bueno, y si los que han muerto antes de que Cristo regrese, ¿qué va a pasar? Y Pablo explica qué va a pasar con los que han muerto antes. Y en la segunda carta el problema fundamental era que ellos pensaban que ya había ocurrido el rapto y que ellos se habían quedado y estaban sufriendo, y qué pasaba con eso. Y eso es lo que Pablo va a tratar de resolver en sus cartas. Pero antes de empezar, ¿recuerdan en dónde se encuentra la ciudad de Tesalónica? ¿En dónde estaba ubicada? No, en Grecia. Al norte de Grecia, lo contrario de Corintios, que estaba al sur de Grecia. Al norte de Grecia se le llamaba toda esa área Macedonia, y la parte del sur se llamaba Acaya, ¿sí? Entonces ahí es donde está. Y más o menos se cree que Pablo escribió esta carta en el año 51. Entonces más o menos ya tenemos el contexto para empezar a estudiar esta carta. Y vamos a orar antes, ¿sí? Para que Dios bendiga este tiempo. Bendito Padre Celestial, gracias Señor te damos por el enorme privilegio que tenemos de estar en este lugar reunidos, escuchando tu palabra, Señor. Agradecemos, Padre, porque nos bendices todos los días, Señor. Y aún nos bendices teniendo hoy este lugar para que podamos reunirnos, Señor. Te pido, Padre, que hoy que iniciamos un nuevo libro, el cual te pedimos que tú bendigas este estudio, ¿sí? Te damos las gracias por ello, Señor. Que podamos aprender y ser enseñados a través de tu Espíritu Santo sobre cosas tan importantes que tú tienes que decirnos en este libro. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdame a exponer tu palabra con claridad y sobre todo con fidelidad, Señor. Y a cada uno de nosotros que nos des un corazón preparado, sensible para escuchar tu voz, Señor.
tú nos vas a hablar de esta mañana, Señor. Y te pido, Padre, que podamos tener un terreno fértil donde caigan estas palabras. Que podamos entender bien lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te lo estamos pidiendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues ahora sí vámonos a la primera carta. Basta ya de contexto. Y vámonos a ver ya el primer versículo de la primera carta a los tesalonicenses. ¿Ya estamos ahí? ¿Ok? Dice, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. ¿Quién está escribiendo la carta? Pablo. Pero aquí dice Silas y en la Reina Valera dice Silvano. ¿Qué pasó ahí? Es sinónimo de Silvano. Sí, no es el primero que tiene dos nombres, ¿verdad? Un nombre hebreo y un nombre romano, como Pablo y Saulo, Cefas, etc. Bueno, Pablo es el que está escribiendo la carta, pero menciona a dos de sus ayudantes. Este Silas o Silvano, ¿qué andaba haciendo con Pablo en el segundo viaje misionero? Porque en el primero no estuvo Silas. ¿Cómo fue que se unió Pablo al equipo? ¿Cómo fue que se unió Silas al equipo de Pablo? Recuerden, try to remember. Recuerden que Pablo tuvo un disgusto con Juan Marcos, ¿sí? Entonces, Marcos los abandonó, ¿sí? Pero resulta que Marcos era primo de Bernabé. Entonces, se separan Pablo y Bernabé porque Pablo dijo, ya no llevo a este jovencito que nos dejó morir solos. Y Bernabé quería llevar a su primo, a su sobrino. Entonces, como no se pusieron en un acuerdo, fíjense cómo Dios maneja hasta las diferencias para favor. Porque ahora, en lugar de haber un equipo misionero, ahora había dos. Porque Bernabé se fue con su primo Juan Marcos a predicar, y por el otro lado, Pablo andaba predicando y se jaló a Silas o Silvano. Entonces ya había dos equipos misioneros, por eso los mencioné. Y Timoteo, ¿quién era Timoteo? El joven discípulo de Pablo que vivía en Listra y se convirtió en el primer viaje misionero de Pablo, lo convirtió, y al segundo dice, vámonos, vente conmigo. ¿Sí? Entonces ellos escriben la carta, dice, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, que Dios les dé gracia y paz. Miren, como en todas las cartas de Pablo o de aquel entonces, siempre se empieza con el remitente, a quién va dirigida la carta y un breve saludo, ¿sí? Es el clásico saludo. Pero fíjense, aquí Pablo dice, a ustedes que pertenecen a Dios Padre y al Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Esa palabra Señor, kurios en griego, se utilizaba nada más para referirse a Dios, y Pablo está diciendo, y del Señor, o sea, le está llamando kurios a Jesús, y Jesús, la palabra Jesús es el Salvador, el que salva, y Cristo es la palabra hebrea que significa el Mesías. Entonces está diciendo Pablo, ¿qué es lo que les decía? Gracia y paz, ¿sí? Porque Pablo acuña estos tres términos, Señor, Jesús y Cristo, porque de ahí proviene toda la bendición que es la gracia, ¿sí? Y la paz. ¿Por qué pone primero la gracia y luego pone la paz? Tan simple. Primero te salvas y Porque sin gracia no hay paz, no puede haber paz. O sea, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Entonces primero va la gracia porque ese es el fundamento de la paz. Y ese es el saludo que hace Pablo, ¿sí? Gracia y paz para ellos. Y luego vamos a ver en el segundo punto que Pablo se deshace en elogios para los tesalonicenses. Cosa que con los corintios no hacía eso, los estaba regañe y regañen. Aquí Pablo va a orar y a agradecerle a Dios por la vida de los tesalonicenses. Y vamos a ver a lo largo de este capítulo 4 razones por las que Pablo está orando y agradeciéndole a Dios, ¿sí? En primer lugar, vamos a ver que en el versículo 2 y 3, Pablo se refiere a los tesalonicenses como un pueblo elegido. En el versículo 5 al 7 lo pone como un pueblo ejemplar. Versículo 8 lo pone como un pueblo entusiasta. Y en el versículo 9 y 10, que es hasta el que pretendemos llegar hoy,
como un pueblo expectante. Expectante, ¿qué quiere decir? Es algo que están esperando. Bueno, eso es por lo que lo va... Cuatro características de la iglesia de Tesalónica que motivaron a Pablo a orar y a agradecer por ellos. Así que vamos a ver ahorita el versículo 2. Dice, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. ¿Cada cuándo oraba Pablo por los tesalonicenses? Siempre. O sea, la frecuencia es que siempre estaba orando por ellos, ¿sí? Pero también agradecía a Dios por su vida. Porque vamos a ver versículo 3, dice, al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos, fíjense, 3 cosas que hacían los tesalonicenses. Pensamos en el fiel trabajo que hacen. Eso habla de su fidelidad en lo que hacían. La siguiente, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos hay 3 cualidades: fe, amor y esperanza y paciencia. ¿Por qué? Acuérdense, los tesalonicenses a estas alturas estaban sufriendo mucho, estaban sufriendo persecución a causa de su nueva fe, ¿sí? Entonces, a pesar de las persecuciones, lo que los motivaba y les daba fortaleza era el saber que Cristo iba a venir nuevamente. Eso les daba fortaleza, por eso dice, eran expectantes, ¿sí? Tenían la esperanza de que el Señor podría regresar en cualquier momento, ¿sí? Y esa esperanza, cuando decimos esperanza, en la Biblia significa certeza absoluta, no que ojalá y que, ¿sí? O espero que, no, es certeza absoluta. Y eso los motivaba a seguir adelante, ¿sí? Al especificar los frutos espirituales que adornaban sus vidas, la obra resultante de su fe, ¿sí? Su fidelidad y el trabajo todo el trabajo que hacían los tesalonicenses era motivado ¿por qué? El amor. El amor que les tenían hacia el Señor y en consecuencia el amor a los demás, ¿sí? Y su paciencia inspirada por la esperanza que tenían en el regreso del Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, él comienza a indicar la razón por la que estos misioneros están agradeciéndole a Dios, ¿sí? ¿Por qué? Porque están viendo los frutos en sus vidas, ¿sí? Esa era la razón inmediata, pero lo que va a agregar Pablo aquí, ¿sí? Que existe una razón bien importante de por qué está agradeciéndole a Dios. Y eso dice así, sabiendo vuestra elección. Lo primero que va a decir es que porque ustedes son elegidos de Dios. Vean el versículo 4. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ¿a qué? Y los ha elegido para que sean su pueblo, ¿sí? Los hechos hablaban contundentemente de que los tesalonicenses habían sido elegidos por Dios. Era un pueblo elegido por Dios. Ahora, ¿se puede saber que alguien es elegido por Dios? ¿Que Dios lo ha elegido? ¿Se puede saber? Se puede saber, ¿sí? Pero fíjense, los misioneros tenían poco tiempo de conocer a los tesalonicenses. Estuvieron poco tiempo ahí. Bueno, hay controversia en cuanto al tiempo que estuvieron. Porque la Biblia dice que estuvo enseñando Pablo 3 sábados en la sinagoga. Pero pudo ver después estado enseñando en otro lugar. No fuerzan, o sea, 3 semanas en la sinagoga. Esa es una, porque Pablo está hablando de que estuvo trabajando en hacer sus carpas y 2 veces los filipenses le enviaron ofrendas. Entonces nosotros creemos que era muy poco tiempo para recibir ofrendas, ¿no? Y además porque Pablo enseñó mucha doctrina, incluso hasta doctrina acerca del regreso de Cristo. Entonces, sea lo que sea el tiempo que haya estado, la cosa es que se fundó esa iglesia, ¿sí? Pero de todos modos no era mucho el tiempo que Pablo tenía de conocerlos. Entonces, ¿por qué estaban tan seguros que ellos habían sido elegidos, sí? Exactamente, por sus frutos, ¿sí? Sabemos que ustedes han sido elegidos. Ahora, esto es una doctrina bien importante, la doctrina de la elección.
¿Por qué? Porque ¿desde cuándo elige Dios a una persona? Desde antes de la fundación. O sea, la elección es desde la eternidad pasada. Ya Dios eligió, ¿sí?, a su pueblo. Aquí en este caso a los tesalonicenses, ¿sí? Como lo dice en Efesios, ¿sí? Elegidos antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía elegido. La segunda característica, fíjense. La primera es que la elección es eterna. La segunda, que se hace evidente en esta vida. Se hace evidente. No es algo que se mantiene en secreto, en lo oculto, que nadie puede saberlo. Se hace evidente en la vida, ¿sí? Ahora, esto no significa que uno puede decir, tú no eres elegido porque llevas una vida desastrosa en tu vida, ¿sí? Miren, si Dios eligió a alguien, seguro va a llegar al cielo. Pero, ¿acaso la Biblia no enseña que puede haber conversiones aún en el hecho de muerte? Sí. Un ejemplo, el ladrón que murió junto a Jesús, toda una vida de delincuente, ¿sí? Y Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Cómo? Pero si toda su vida fue un maleante de primera, ¿cómo que va a estar contigo? Ese acto de fe le abrió la puerta del cielo, ¿sí? Ahora, la tercera característica de la elección, que es soberana e incondicional, ¿sí? Soberana e incondicional. ¿Esto qué significa? Soberana, que a Dios le plació. No tiene por qué dar razones, ¿sí? ¿Por qué sí a unos sí y a otros no? Miren, a veces piensan que esto es una injusticia de parte de Dios, ¿sí? ¿Por qué escoge a uno y a otro no lo escoge? Bueno, para empezar, la Biblia enseña también que hay responsabilidad humana también. Por un lado Dios escoge, pero por otro lado la Biblia también enseña la responsabilidad que tiene el hombre de aceptar la oferta de Dios, ¿sí? Pero en realidad, esas dos personas, ¿sí?, los dos merecen el infierno, todos merecemos el infierno porque todos hemos pecado, lo dice, ¿sí? Pero, bueno, ahorita voy a decir por qué no es un acto de injusticia, porque todos merecemos ir al infierno, todos. Pero ahorita voy a explicar. La cuarta característica es que es justa. Y Pablo lo dice claramente en el libro de Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Me genoito. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que es el que tiene misericordia. Miren, Pablo explica en Romanos, dice, los vasos para honra los preparó Dios. Y los vasos para deshonra se prepararon solitos. En otras palabras, todos originalmente somos vasos de deshonra, porque todos merecemos el castigo, ¿sí? Si Dios elige a unos, es por pura misericordia, porque es una acción soberana, ¿sí?, e incondicional. Miren, voy a tratar de explicar esto, porque la gente dice, lo que no les gusta esta doctrina de la elección. Dios es injusto porque a mí no me escogió y a él sí. Entonces hay un acto de injusticia. Pero la Biblia dice que todos vamos al infierno por méritos propios. La paga del pecado es la muerte. Y al cielo va uno por gracia, ¿sí? Y un ejemplo que puede ayudarnos a entender esto. Si tú vas caminando por la calle y ves ahí a 10 pordioseros, limosneros, mendigos, como le quieras llamar, ¿sí?, y a uno de ellos decides tú darle 1,000 pesos a uno, ¿qué mérito tenía él sobre los demás? Ningún otro. Pero tú, en el puro afecto de tu voluntad, decidiste darle 1,000 pesos a uno. Entonces, los otros 9 tienen el derecho de decir, a nosotros también tienes que darnos, si no eres injusto, ¿sí? O sea, el hecho de que le des a uno no te obliga a darle a los demás. Eso es en la elección. Por el puro afecto de su voluntad, Dios lo hace. Porque a unos sí y a otros no. ¿Quién puede entender la mente de Dios? No está haciendo injusticias porque a los que elige, no los eligió por méritos, ¿sí? Entonces, es más, cuando uno pone su fe en Jesucristo,
no entiendes nada de la elección ni nada. Tú siempre pones tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, ¿sí? Ya después te enteras, cuando estás estudiando la Biblia, que porque Dios te había elegido desde antes de la fundación del mundo. Ahora, el que es elegido debe de agradecer, no tratar de explicar por qué unos sí y otros no, sino agradecerle a Dios que te haya elegido, porque si no estarías perdido como tu vecino que está perdido, ¿sí? Eso, la elección es para agradecer, para humillarnos, porque así toda la gloria es para Dios. Y muchos otros dicen, es que Dios ve, Dios ve todo el corredor del tiempo, ¿sí? Para Él nada más hay tiempo presente. Fulano de tal va a creer en mí en tal año, anótamelo, apúntamelo, ya está elegido, porque yo ya vi, no está supeditado al preconocimiento de Dios, ¿sí? Ni en cuanto a una obra, ni a una fe que Dios haya dicho, ya vi que Él va a creer en mí, entonces, no, lo elijo para que pueda creer en mí, por eso lo elegí, porque si no lo elijo, nunca va a poder creer en mí. ¿Por qué? Porque está muerto espiritualmente, ¿sí? Un muerto no reacciona a nada, entonces, esta es soberana y es incondicional la elección de Dios. Y nos humilla, de verdad nos humilla. Quinto, no está limitada a los gentiles. O sea, no nada más Dios ha elegido entre los gentiles. ¿Por qué? Porque aún en el pueblo judío que ha rechazado a Cristo, toda la vida hemos visto que siempre hay un remanente judío fiel a Dios, ¿sí? Entonces, no nada más está limitado a los gentiles. Sexta característica, que es inmutable y efectiva. Eso es grandioso. Inmutable, ¿qué quiere decir? Que Dios no va a cambiar. O sea, no puede. Esto es un argumento clarísimo en favor de la seguridad de salvación. Dios te eligió desde antes de la fundación del mundo. Y después, porque te portaste mal, Dios te deseligió, por así decirlo. No puede ser. Es inmutable y efectiva. Dios no va a cambiar. Mira, cuando Dios te eligió, Dios que todo lo sabe, ya sabía toda tu vida cómo va a ser. Todo lo sabía. Y a pesar de eso, por su pura gracia, te eligió, ¿sí? Para que pudieras poner tu confianza en el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué pecado le puede sorprender a Dios que? ¿Sí? Ahora, hemos dicho, no porque Dios haya perdonado nuestros pecados, vamos a darle vuelo a la hilacha, porque en Romanos 6:1 dice claramente, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde, me genoito, ¿sí? Entonces, es inmutable y efectiva. Y miren, nada va a romper esa cadena de salvación de Dios. Porque Dios dice en Romanos 8, a los que antes conoció, a estos también predestinó. Y a los que predestinó, a estos también los llamó. Y a los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también glorificó. Nada puede romper ese eslabón, nada puede romper. Con la gente, que el número de gentes que Dios ha elegido es el mismo número de gentes con los que termina. Entonces, ¿cómo es posible que si ya Dios te eligió, ahora te deselige por expresarlo en esa manera? No. Págalas. Y vamos a ver por qué hay evidencias, porque uno puede decir, es cristiano, pero su vida no. Bueno, vamos a ver ahorita eso, porque también hay esos casos, ¿sí? La séptima característica es que afecta la vida en todas sus fases. El que ha sido elegido, ¿sí? Afecta su vida en todas sus facetas, ¿sí? No es algo abstracto. Ahora, aunque esto es un decreto de Dios en la eternidad, ¿sí? Eso se manifiesta en la vida porque le da a la persona energía, le da poder, ¿sí? Para poder llevar la vida cristiana, ¿sí? Y ahorita vamos a ver en los tesalonicenses cómo se hacía evidente. Pablo empieza con la elección porque se va a manifestar en sus vidas de los tesalonicenses, ¿sí? Ahora miren, la elección invariablemente produce frutos, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son. Miren, vamos a leer tantito Colosenses, que lo acabamos de ver hace poquito, Colosenses 3, del 12 al 17. Ahí Pablo nos da una descripción de lo que es un creyente genuino, ¿sí? Sí, en Colosenses 3, del 12 al 17. Colosenses 3, del 12 al 17. Fíjense, aquí Pablo nos da una descripción de un creyente, ¿sí?
No de alguien que dice ser creyente, de un creyente genuino, dice. Dado que Dios los eligió, ahí está utilizando la palabra elegir, ¿sí? Dado que Dios los eligió para que sean un pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión. Ahí estamos viendo las características de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Ahí está mencionando ya varias características. Y hay otros que se dicen cristianos y no perdonan, pero por nada. Bueno, no, aquí no es cuestión de decir soy cristiano, es cuestión de dar evidencias de que eres cristiano. 14, sobre todo vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo ustedes son llamados a vivir en paz y siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo con toda su riqueza llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Ahí Pablo nos está dando las características de un creyente genuino. No es de alguien que dice, soy creyente, pero su vida dice otra cosa. Al menos no tienes por qué creer. ¿Por qué? Pues porque aquí hay gente que es envidiosa, ¿sí? Que no sabe perdonar, etcétera. ¿Cómo puede decir que es cristiano? Si nosotros hemos ofendido más al Señor que el que nos ha ofendido a nosotros. Y Dios nos ha perdonado más a nosotros que lo que nosotros tenemos que perdonarle a otro. Entonces son características, y ahorita vamos a ver que los tesalonicenses tenían estas características. La octava, ¿sí? Que concierne solamente a individuos. La elección es de individuos. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no salva naciones, Dios salva personas de todas las naciones. Porque si es como si dijeran, Dios salva a México. Pues por el simple hecho de ser mexicano ya soy salvo, sin necesidad de creer, porque ya Dios salvó a México, como que fuera salvación en paquete. Y no, Dios salva a individuos que sí son de todas las naciones. ¿Sí? ¿Me explico? En la tribulación se menciona que van a haber salvos en todo el mundo, pero en diferentes partes del mundo, pero nada más ciertas personas, ¿cierto? Ahora sí está entrando alguien, ¿eh? Es Hugo. Novena característica de la elección, ¿sí? A todas estas personas que Dios los ha elegido, los encierra, y ahora no está aquí mi frasco como allá en la otra, en Cristo. De tal manera que todos estos individuos ahora están en Cristo, ¿sí? Formando un cuerpo, ¿sí? Otra característica, la 10, ¿sí? Es una elección no solamente para salvación, sino para servicio. Dios nos elige no solamente para salvarnos, sino para que le sirvamos gozosamente, ¿sí? 11ª característica, lo de la elección no solamente lo enseñó Pablo en la Biblia. ¿Quién más lo enseñó la elección? Jesús mismo lo enseñó. ¿Qué decía Jesús? Sí, pero otra cosa donde habla de la elección, dice, todo lo que el Padre me da a mí, vendrá a mí. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, yo no lo echo fuera. ¿Sí? Entonces ahí está diciendo, ahí hay una acción del Padre que le da a Jesús una oveja. Dice, todo el que Dios me ha dado vendrá a mí. Todo vendrá a mí. Y 12ª característica, tiene como propósito la gloria final de Dios. Manuelita, pásele. Entonces, vean 12 características de la doctrina de la elección, ¿sí? ¿Cómo los misioneros podían estar tan seguros de que ellos eran elegidos? Bueno, en primer lugar, porque lo están escribiendo inspiradamente, ¿sí? Pero vamos a ver que los versículos que nos faltan del 5 a 10, ahí vamos a ver los frutos de los tesalonicenses. Dice así, porque la respuesta está en los siguientes versículos y vamos a leerlo como un todo y ahorita lo vamos desglosando, ¿sí? Miren, déjenme decirles una cosa.
No existe la iglesia perfecta. ¿O ustedes conocen una iglesia que sea perfecta? No la existe. Y el día que la encuentres, no te congregues ahí porque la vas a echar a perder. Entonces, no hay iglesias perfectas, ¿sí? Porque somos iglesias llenas de pecadores. Pero sí hay iglesias que se acercan a lo deseable, a lo que marca la palabra de Dios. Y vamos a ver que los tesalonicenses era una iglesia que sí se acercaba a lo deseable. No era perfecta, pero se acercaba a lo deseable. Voy a leer del versículo 5 al 10 de 1 Tesalonicenses y ahorita empezamos a desglosarla. Dice, pues cuando les llevamos la buena noticia, fíjense, aquí está diciendo, Pablo va a dar las evidencias de por qué son un pueblo elegido, ¿sí? Pues cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad, ¿sí? Eso fue por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportábamos entre ustedes. Pablo está diciendo hasta aquí que cuando ellos recibieron la buena noticia, ¿qué fue lo que hizo que creyeran? ¿Qué fue lo que hizo que ese mensaje venía de Dios? ¿Quién? El Espíritu Santo. Por eso dice Pablo, no fue nada más de palabra, se manifestó el poder del Espíritu. ¿Por qué? Porque cuando les dimos el mensaje, lo creyeron por la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Es el poder del Espíritu Santo. Y lo dice, y recuerden también cómo nos comportábamos nosotros. ¿Cómo se comportaban Pablo y los misioneros entre los tesalonicenses? Trabajando, haciendo sus carpas para poderse sostener económicamente. Porque ya ven cómo le echaban a Pablo, que lo hacía por dinero y todo. Y otros, que sí es lo que hacen por dinero, ¿sí? Hay una gran diferencia en cómo se comportaban otros a cómo se comportaba Pablo. Los otros sí lo hacían por dinero. Miren, en ese entonces había muchos filósofos ambulantes y todo, que iban dando enseñanzas, pero ellos sí cobraban, ¿sí? Ellos sí cobraban. Aquí Pablo nunca cobró un centavo, ¿sí? Para que no se dijera que lo hacía por dinero, ¿sí? Entonces dice, y ustedes no se dejaron engañar por esas personas. Otra evidencia del Espíritu Santo, que no permitían que desacreditaran a los apóstoles, ¿sí? Vamos en versículo 8. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo, a pesar del gran sufrimiento que les trajo. A los tesalonicenses les trajo haberse convertido sufrimiento. Perdieron sus trabajos, fueron expulsados de sus familias, los que se habían convertido. O sea, estaban sufriendo persecución los tesalonicenses y aún así recibieron el mensaje con alegría, ¿sí? A pesar del sufrimiento. De este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. ¿A poco Pablo, cuando le iba como en feria, se gozaba? ¿Se quejaba? No se quejaba. O sea, cuando lo tuvieron en la cárcel en Filipos, los tenían en cadena y estaban cantando himnos a medianoche, ¿sí? Siempre es Pablo gozoso, ¿no? Ni las circunstancias podían cambiarle el gozo, ¿sí? Y a nosotros ya nada más nos vea tantito mal y ya andamos arrastrando la cobija. Bueno, dice, de este modo nos imitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado han llegado a ser un ejemplo, por eso decía que también era una iglesia ejemplar, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya, una iglesia ejemplar. En toda Macedonia y Acaya, dijimos que Macedonia era la parte norte de Grecia y Acaya era la parte del sur. En Macedonia había unas iglesias y en Acaya había otras iglesias, ¿sí? Pero ellos eran ejemplo para todas esas iglesias. A tal modo que miren, dice en el 8, y ahora la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes. Fíjense, ¿qué estaban haciendo? Si la palabra estaba partiendo a partir de los tesalonicenses a muchos lugares, ¿qué estaban haciendo? Compartiendo el evangelio, ¿sí? Testificando, ¿sí? De su nueva fe. Dice, aún más allá de Macedonia y de Acaya. O sea, podemos imaginarnos que no solamente era en Grecia, en partes más lejanas se estaba compartiendo el evangelio por parte de los tesalonicenses. Pues a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se las mencionemos, ¿sí? Entonces era una iglesia entusiasta. ¿Por qué? Porque con entusiasmo estaban anunciando el evangelio, ¿sí? Su nueva fe era lo que andaban predicando. Entonces, ¿está Pablo dándonos evidencias de que en verdad habían sido elegidos por Dios?
Si no hubieran sido elegidos por Dios, no serían cristianos y no estarían actuando como un verdadero cristiano, ¿sí? Y vamos a ver, aquí no para la cosa. Entonces vemos que ellos estaban compartiendo su fe, pero vamos a ver algo más todavía. Vamos a ver el 9, ¿sí? Dice, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Híjole, eso es tremendo. Que una persona pueda dejar a sus ídolos por tornarse al Dios vivo y verdadero es bien difícil. Solo, ahí se está viendo el poder del Espíritu Santo, ¿sí? Porque yo me acuerdo de los abuelitos de Leti, que eran también los de Uriel, ¿sí, verdad? Toda una vida de idolatría, de adorando imágenes y todo. Cuando entendieron el mensaje, ¿qué pasó, Leti? Todo. Ha habido casos bíblicos. Aquí dice que ellos dejaron a sus ídolos ya, ¿sí? ¿Qué pasó con los efesios? Estudiaban la brujería por años, se dedicaban a la brujería, y cuando ya les cayó el 20, quemaron sus libros de brujería, y eran libros caros, o sea, fue un buen billetito, ¿sí? Ahí se ve cómo se está uno volviendo de los ídolos al Dios verdadero. Y es que la fe en el Dios verdadero y en su Hijo Jesucristo conlleva a abandonar tus ídolos. Y eso era algo contundente que Pablo decía. Se convirtieron a Dios dejando sus ídolos, ¿sí? Pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan en el 10, también comentan cómo ustedes esperan con ansia la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. Entonces, ¿cómo Pablo podía estar tan seguro que cuando decía, son un pueblo elegido, cómo podía estar tan seguro? Pues por las evidencias que se estaban viendo en la vida de los tesalonicenses, ¿sí? Desde que les llevaron el Evangelio, ¿sí? Lo recibieron con agrado, con beneplácito, como lo que realmente es el Evangelio, una buena noticia. Eso quiere decir Evangelio en griego, buena noticia. Así lo vieron, ¿sí? Por eso Pablo los está elogiando que hayan sido. Nunca aceptaron que los enemigos de Pablo los engañaran. Se mantuvieron firmes en su fe, ¿sí? Ahora, el hecho de que abandonaron a sus ídolos era otra prueba contundente de que en verdad eran creyentes genuinos, ¿sí? Por lo tanto, Pablo hace dos cosas ahora, dice, que tanto el mensaje que habían recibido como los mensajeros eran confiables, eran dignos de confianza. Desde que los recibieron, por la acción del Espíritu Santo en los tesalonicenses, vieron a Pablo y a sus compañeros como enviados de Dios, ¿sí? Eran dignos de confianza, ¿sí? Por lo tanto, si son dignos de confianza, el mensaje también es digno de confianza. Pero eso lo hace el Espíritu Santo nada más. Tú le puedes predicar la buena noticia a dos personas y porque uno lo acepta, lo entiende, lo acepta y lo cree, y porque otro no. Al otro por aquí le entra y por acá le sale. Es la acción del Espíritu Santo, ¿sí? La acción del Espíritu Santo. Porque los dos están muertos en delitos y pecados. Pero si Dios ya había elegido a uno, Él va a responder positivamente al mensaje del Evangelio, ¿sí? Y el otro no puede quejarse de decir, yo quería ir al cielo, pero no estoy en el cielo porque no me escogiste. Miren, hay tres razones. Primero está en la soberanía de Dios. Segundo, está la acción de Satanás, que les tiene una venda a los incrédulos para que no vean, no les resplandezca la luz del Evangelio. Y tercero está porque aman su propio pecado. Y por eso no quieren saber nada de Cristo ni de la Biblia, porque eso exhibe mi pecado, ¿sí? Como leímos ahorita en los proverbios, si te metes con una casada, olvídate, te pueden hasta matar, ¿sí? Y quiere andar con una casa y dice, no, yo no quiero porque yo ando, traigo ahí mi movida, ¿no? Y no quiero que, o sea, aman su pecado, ¿sí? Entonces, en la forma que recibieron ellos el Evangelio se ve que no era pura palabrería, sino era la acción del Espíritu Santo, ¿sí? Y por eso estaban dando testimonio los tesalonicenses, porque había poder en su mensaje, Ahora, ¿por qué tenía
poder su mensaje de Pablo. Porque Dios estaba hablando junto con él, porque estaba predicando la palabra de Dios. Mira, Dios, cuando tú proclamas la palabra de Dios bien proclamada, ajustada al texto, Dios está hablando contigo ahí. Y por eso hay poder, y eso te da confianza para exponer la palabra de Dios, porque dices, aquí dice claramente que no es por obras, que es por pura gracia la salvación. Aquí lo dice, y si Dios lo dice, es verdad, ¿sí? Lo que la Biblia dice es Dios quien lo dice, ¿sí? Entonces, si yo pienso que son las obras las que me van a salvar, pero la Biblia dice otra cosa, que es por la fe en Jesucristo, que es por gracia, ¿sí? El Espíritu Santo me hace entender esa gran verdad. Miren, yo toda la vida pensé que, yo soy un chico bueno, saco 10 en la escuela y todo, no, hago cosas malas, sí, pero también he hecho cosas buenas. Y Dios va a poner las cosas en la balanza y va a ver que he hecho cosas más buenas que malas. Yo pensaba así. Como si Dios tuviera una balanza y ahí pone tus obras y en base a eso elige. No. La Biblia, cuando tú entendiste que no es por obras, es por gracia de Dios, por medio de la fe en Jesucristo. Todas tus buenas obras, ¿cómo ve Dios nuestras buenas obras en Cristo? Trapos de inmundicia, exactamente, ¿sí? Entonces, Pablo se entera que la fe de los tesalonicenses se está divulgando por todos lados, ¿sí? Pues era una iglesia elegida, ejemplar, entusiasta y sobre todo esperando la doctrina, o sea, se aferraron a la doctrina de que Cristo va a regresar, ¿sí? Por eso imitaban a Pablo, y al imitar, el que imita a Pablo, está imitando a Jesucristo. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Y el que imita a Pablo, imita a Cristo y imita a Dios. Miren, ¿por qué los tesalonicenses llegaron a ser un ejemplo? Porque imitaban a Pablo. Todo aquel que no se convierte en un imitador, pues no puede llegar a ser un ejemplo. Si nosotros no imitamos las acciones de Pablo, que son las de Jesús, pues no estamos siendo un buen ejemplo. O sea, estamos fallando. Entonces, para ser un buen ejemplo, hay que ser un buen imitador también del Señor, ¿sí? Entonces, a pesar de que les estaba lloviendo en su milpita, porque los empezaron a perseguir a los tesalonicenses. Lo mismo que pasaba en Judea con los judíos que estaban creyendo, que ahora los judíos los perseguían a los judíos que se convertían. Así igual los gentiles que estaban convirtiéndose a Cristo, abandonando a los ídolos, ¿sí? Estaban siendo perseguidos, ¿sí? Pablo sabía eso y por eso le daba tantas gracias a Dios por la obra que estaba haciendo entre los tesalonicenses, ¿sí? Por eso abandonaron a sus ídolos, ¿sí? Y todo eso lo estaba sabiendo, todo el mundo se estaba enterando de la fe de los tesalonicenses, porque su ejemplo se estaba extendiendo a, como dijera el salmista, here, there, and everywhere. Here, there, and everywhere. Aquí, allá y en todas partes. Se estaba extendiendo el testimonio de los tesalonicenses. Y eso que vivían en una ciudad idólatra, estaban atestados de idolatría. Miren, el monte Olimpo estaba muy cerca de Tesalónica. Era tanta la idolatría que tenían ahí los judíos que decían que cuando el dios Zeus, sí, sacudía sus rizos como de oro, como del mi nietecito, cuando lo sacudía así, temblaba el monte Olimpo. O sea, a ese grado llegaba la idolatría. O sea, y eso es cierto en la verdad. Tiembla porque Dios hace temblar al monte, no es porque el Dios sea usted y sacudiéndose su melena. Bueno, pues de todo eso dejaron los tesalonicenses, ¿sí? Por la pura gracia de Dios. Por eso se volvieron al Dios vivo, ¿sí? Y real, ¿sí? Porque miren, los ídolos de ellos estaban muertos. Lo dice la Biblia, los ídolos están muertos. Al que se tornaron fue a un Dios vivo y a su Hijo Jesucristo, ¿sí? Los ídolos de ellos eran irreales, ¿sí? Se volvieron a un Dios real, genuino, ¿sí? Se volvieron de esos ídolos que eran incapaces de prestarles ayuda. Se volvieron al que es todopoderoso y deseoso de querer ayudar a alguien, ¿sí? Ese es el Dios al que se habían tornado, ¿sí? ¿Para qué? Para servirle continuamente. Y de una forma tal que
como si fueran sus esclavos del Señor, pero esclavos voluntarios y que se entregan a servir gozosamente. Miren, el hecho que nosotros vengamos aquí, estemos predicando la palabra y tenemos que llegar y poner el sonido, poner todo, o sea, ¿lo hacemos porque se nos obliga a hacerlo? Lo hacemos gozosamente. Y la gente piensa que estamos medios deschavetados. Se van a la iglesia temprano, aunque esté lloviendo, se van a la iglesia y encima todavía dan hasta dinero y todo. ¿Qué les pasa? Estos cristianos están, bueno, no pueden entenderlo ellos, ¿sí? Pero los tesalonicenses lo entendieron, ¿sí? Por eso se tornaron a Dios y dejaron su idolatría, sus viejos ídolos, sí. Pero lo importante, hay algo importante, ¿sí? Esperaban la venida de Cristo. Esperaban la venida de Cristo, ¿sí? Ahora, cuando dice la fuerza de este verbo esperar, ¿sí? No nada más quiere decir que, yo creo en Jesucristo y sé que va a descender del cielo y va a juzgar a vivos y muertos. No, esperar a Cristo, como era el caso de los tesalonicenses, era prepararse para su venida. Porque la predicación de Pablo enseñaba que Jesús podía venir en cualquier momento, aún en los tiempos de Pablo. Es más, Pablo pensaba que él iba a vivir cuando Cristo regresara. De hecho, ¿se acuerdan de esa palabra Maranata? Sí, es como decirle, en inglés, Christ is coming soon, ¿no? O sea, el Señor viene pronto. Ellos sabían que en cualquier momento podía llegar el Señor. Entonces, si tú sabes que alguien va a llegar a una visita a tu casa, si verdaderamente lo estás esperando, te preparas para recibirlo, ¿o no? No, siquiera hasta alzas la alfombra y echas la basura ahí abajo de la alfombra. Te estás preparando para recibir la visita. Le dejas la mejor recámara, o sea, acomodas hasta tu horario de acuerdo a la persona que va a estar ahí cuántos días en tu casa, etc. O sea, en otras palabras, te preparas para su venida. Entonces, ¿cómo se estaban preparando los tesalonicenses por si Jesús llegaba? Sirviéndole, predicando las buenas noticias, ¿sí? Haciendo obras de amor, eran fieles a las enseñanzas del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros estar preparados para recibir a Cristo? Pues sirviéndole también, obedeciéndole también, amando también, ¿o no? Sí. Digo, lo debemos de hacer de corazón. O sea, muchas veces lo haremos imperfectamente, pero lo hacemos con sinceridad, ¿sí? Ahorita que yo me estaba equivocando tanto en los cantos, ¿ustedes creen que lo hacía a propósito yo, que me salió un canto por otro? Pero lo hice sinceramente, traté de hacerlo, el programa que coincidiera con el boletín, pero bueno, basta de excusas. Debo de hacerlo con tiempo bien, pero bueno, eso significa esperar a Cristo, ¿sí? Así debe de ser también con nosotros, que si el pensamiento de que Cristo puede volver en cualquier instante nos debe motivar a servirle. Miren, ¿Cristo podría llegar en este momento? ¿Sí o no? Sí, claro que puede llegar en este momento, porque el regreso de Cristo es inminente. ¿Qué quiere decir inminente? Que no tiene que suceder ninguna señal previa. Miren, nosotros como cristianos, ¿qué estamos esperando? Déjenme decirles una cosa, sí y no, sí y no. Porque lo que nosotros estamos esperando es el rapto, porque para eso no hay señales. La venida de Cristo sí tiene señales. Miren, el rapto va a ser antes de la tribulación. El Señor viene por su iglesia, como vamos a ver en estas cartas, que va a hablar mucho del regreso de Cristo. En el rapto el Señor viene por su iglesia a llevársela a la casa, a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, etc. A eso viene Jesús. Después de la tribulación viene con su iglesia a reinar. Entonces ven, el regreso de Cristo muchos lo dividen en dos fases. El rapto y la propia venida del Señor Jesús. El rapto es antes de la tribulación, ¿sí? Y la segunda venida es después de la tribulación. Entonces nosotros como creyentes estamos esperando el rapto, que puede suceder en cualquier lugar. Y eso nos debe motivar. Si en tu milpita te está lloviendo tremendo, que ya no sientes lo duro ni lo tupido, el hecho de saber que Cristo va a venir otra vez, dos opciones. Una, que nos mande a llevar primero, lo cual vamos a Él, como decía Pablo, lo cual es muchísimo mejor. O la otra es que venga y nos transforme y nos arrebate, ¿sí?
nos va a dar un cuerpo glorificado. Porque este cuerpo es desechable, no sirve para la eternidad. Tiene el Señor que darnos un nuevo cuerpo para poder vivir, un cuerpo que ya no se va a enfermar. Bueno, ya iremos viendo todo eso, ¿sí? Entonces, el regreso de Jesucristo, o el rapto, ¿sí?, no es un motivo de terror. No es para que nos aterrorices. Ay, el Señor puede llegar. Hoy le decía a Leti en la mañana cuando estábamos desayunando, ¿te acuerdas? De las noticias que hay. Le dije, ay, Señor Jesús, ya ven pronto. Porque sí, de verdad, el mundo va. Ya ves, ya hasta da tristeza ver los noticieros de tantas cosas que lo único que le digo, Señor Jesús, ven pronto. Como termina la Biblia, así viene, ¿no? Termina Apocalipsis así. Señor Jesús, ven pronto, ¿sí? Entonces no debe de ser motivo de terror para nosotros, como vamos a estar estudiando en estas cartas. Por eso estas cartas nos van a encantar porque habla de el regreso de Cristo. Y la gente sabe poco acerca del regreso de Cristo. Muchos dicen, ¿a poco el Señor va a regresar? Claro que va a regresar, si no está muerto, ¿sí? Maranata, el Señor viene pronto, ¿sí? Y dice, es el que nos rescata de la ira venidera, de la ira venidera. Jesús, que quiere decir Salvador, ¿sí?, no solamente nos salva, sino nos rescata, dice Pablo en el último versículo, ¿sí?, que nos rescata de la ira venidera. Dice, Jesús, a quien el Señor levantó de los muertos, es el que nos rescata y nos salva de la ira venidera, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la ira venidera? La tribulación. Pues miren, es todo a la vez, miren. Cuando Pablo está diciendo en Tesalonicenses que Jesús nos salva de la ira venidera, quiere decir que Dios va a haber un tiempo en la historia que va a mostrar su ira, como ya ha mostrado su ira en otras ocasiones. Denme un ejemplo de donde se ha manifestado la ira de Dios. El diluvio es un ejemplo de su ira, ¿sí? Otro ejemplo de su ira de Dios. Uy, no, esas son pequeños caprichitos nada más. La crucifixión de Cristo derramó su ira sobre su Hijo para salvarnos, porque al derramar su ira sobre Jesucristo quedaron pagados nuestros pecados, la deuda. Pero va a haber un tiempo en que Dios va a volver a manifestar su ira, y una de esas es la semana 70 de Daniel, los 7 años de tribulación, ¿sí? Eso va a ser un derramamiento de la ira de Dios, ¿sí? Va a ser como Jesús lo mismo lo dijo, va a ser un tiempo como jamás se ha visto en la historia humana. Y vemos cuando estudiamos Apocalipsis, ¿se acuerdan? O sea, temblores que, estas son pequeñas sacudiditas, ciudades que van a destruir ciudades completas, inundaciones, incendios, muertes, enfermedades, contaminación del agua. Va a ser tiempo de... Ahora, ¿la iglesia va a pasar por ahí? Si tomamos la Biblia literal, como dice, el Señor viene por su iglesia, y lo vamos a ver justamente en esta carta, cuando lleguemos al capítulo 4, ¿sí? Que el Señor Jesús, con voz de mando y trompeta de Dios, y todo eso que vamos a ver, va a venir, pero va a llegar hasta la tierra, en el aire. Ahí va a ser la magna reunión en el aire. Los que estén vivos, como si fueran globos de gas, ascendiendo al cielo, transformados. Y los que murieron, esa era una de las dudas que tenían los tesalonicenses. Bueno, ¿y los que ya murieron se van a perder esa reunión? Y Pablo dice, no, ellos van a salir primero de las tumbas con cuerpos glorificados, e inmediatamente después vamos a ir nosotros, los que estemos vivos, y nos reuniremos con el Señor en el aire para estar para siempre ya con Él. Pero no viene la iglesia aquí a la tierra, se va al cielo. Y después empieza la tribulación, la semana 70 de Daniel, que esa comienza no con el rapto, comienza con ¿qué? Con la firma de un pacto que hace Israel, con el anticristo, ¿no? El aparente tratado de paz, pero eso da inicio a la tribulación. Y mientras allá en el cielo, donde está la iglesia, estamos dando nosotros cuentas al Señor de qué hicimos con nuestra vida cristiana. Primero es el tribunal de Cristo, pero ¿es para ver si eres salvo o no eres salvo? No, es para las recompensas. Dios va a galardonar tu servicio, lo que hacemos para la gloria de Dios. Dios lo va, no se va a hacer de la vista gorda, no, va a premiar.
Y lo que puede pasar pues, por no haber hecho las cosas bien, pues que perdamos recompensas. Pero dicen Corintios, pero no pierden la salvación, serán salvos así como serán salvos. Pierden recompensas, pero no la salvan. Hagan de cuenta que de panzazo, pero estás en el cielo. Entonces para las obras. Y después de eso, del tribunal de Cristo, de acuerdo a lo que dice en la Biblia, viene ahora sí las bodas del Cordero. Cuando Jesús vino por su novia para llevarla a casa y se casa oficialmente con su iglesia. Porque ahorita es como la novia de Cristo, pero va a venir por ella. Así se estipulaban en las bodas judías. Se consideraban casados, pero todavía no vivían juntos. Hasta que venía el novio y se le llevaba a la novia, ahora sí ya a vivir juntos. Bueno, eso es lo que va a pasar con Cristo. Por eso usan esa ilustración del noviazgo y del matrimonio. Y ya después se viene a celebrar la cena de las bodas del Cordero. O sea, siempre la ceremonia es una cosa y después el guateque es otra cosa. Bueno, el reino milenial va a ser como estar celebrando las bodas del Cordero. ¿Sí? Ahorita que estamos estudiando Isaías, ahí estamos viendo las características del reino milenial. Nos deja con el ojo abierto. ¿Cómo va a ser el reino milenial? No podemos, es algo que no podemos ni imaginar. Que veas a un león jugando con un corderito ahí. A ver, ponlos ahorita juntos a ver quién se desayuna a quién. Todas esas cosas. Que no va a haber ya ciegos, ni deformes, ni tartamudos, ni todo eso que estuvimos viendo el viernes. ¿Sí? Qué padre, ¿no? ¿Sí? Increíble, ¿sí? Entonces, nos libra de la tribulación. Ese es librarnos de la ira. Pero también nos va a librar del gran juicio del trono blanco. El trono blanco que es después del milenio, donde se va a juzgar a todos los incrédulos y van a ser arrojados ¿a dónde? Al lago de fuego, al Gehenna, ¿sí? Donde ya está previamente Satanás y el falso profeta, ¿sí? Y nos libera finalmente del infierno. Fíjense, todo lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, lo que tuvo que hacer por nosotros, por estos gusanos miserables, Dios lo hizo. ¿Ven por qué? ¿Dónde se manifiesta la gracia de Dios? ¿Quién de aquí merecía esto? Nadie lo merecía. Por eso cantamos a Dios sea la gloria, que se tardó en salir, pero salió finalmente. A Dios sea la gloria por lo que ha hecho por mí. Porque eso es de lo que nos va a librar el Señor, ¿sí? Pero como veíamos en el viernes en el estudio de Isaías, hay que estar en Cristo. Y la única manera de estar en Cristo es tan simple, tan sencillo, que primero tengo que admitir que soy un pecador. Si me creo demasiado bueno, no. Tengo que reconocer mi incapacidad para salvarme. Que no puedo hacer, como dice la Biblia, no puedo hacer ni una sola obra que me abra la puerta del cielo. Tengo que reconocer eso, ¿sí? Mi incapacidad para hacer. Tengo que reconocer que Cristo lo ha hecho por mí ahora, ¿sí? Como enseña su palabra. Cristo ya lo hizo por mí. ¿Qué me resta a mí? Creerlo nada más, por fe aceptar eso, ¿sí? Y soy su hijo para siempre. Esto demanda fe, porque a veces la gente le tiene más fe a sus obras que a poner su confianza en Jesucristo. Pero si el Espíritu Santo está actuando en ti, te va a hacer abrir tu corazón y vas a quedar rendido ante Dios. Señor, gracias, yo no merecía esto, ¿sí? ¿Qué hice yo para merecer esto? Pues no hiciste nada. Es, como dice Efesios, por el puro afecto de su voluntad, Dios lo hace, ¿sí? A ver si tenemos chance al ratito, si nos da tiempo. ¿Se acuerdan que hace 8 días o no sé qué día les dije, hay una canción que a lo mejor tú sí la conoces, Hugo, la de Are You Ready? Que les dije, Are You Ready? Are You Ready? Bueno, esa canción la bailaba yo en los 70 cuando tenía 15 y 16. Y estábamos ahí bailando todos, Are You Ready? Pero no sabíamos ni lo que decía la letra. Digo, ni al pitín le entendíamos, ¿no? Y ahora que me puse un día a verla con letra, dije, esto está hablando del rapto. Qué curioso. Hay rumores de guerra, los hombres están muriendo, las mujeres están llorando, ¿sí? ¿Estás listo para recibir al rey? Dice, te va a llevar a la casa, pero ¿estás listo? Bueno, es la pregunta que deberíamos de hacerle a todos. Si el Señor Jesús llegara hoy o mañana o no sé cuándo, ¿estás listo para recibirle? La única manera de estar listo es habiendo confiado en Él, porque justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Estamos en santa paz con el Señor. Como dijo Simeón, a la hora que guste, Señor, mis ojos han visto tu salvación. Así nosotros hemos visto al Salvador ya.
muriendo por nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Bendito Dios, Señor. Quedamos impresionados, Señor, de todo lo que tú puedes hacer por un pecador. Cómo solamente tú y tu Santo Espíritu pueden transformar a una persona, que dé un giro a su vida de 180 grados, Señor. Lo hemos visto con el apóstol Pablo, lo vimos ahorita con los tesalonicenses, lo hemos visto con tantos hermanos que cómo han dejado sus ídolos para servirte a ti, Señor. Te damos las gracias, Señor, porque tú has ido transformando nuestra vida, Señor. De veras, nos has puesto ya repulsión por el pecado, ya aborrecemos el pecado, aunque a veces no podemos evitarlo, Señor. Pero queremos servirte sinceramente, aunque a veces te sirvamos, pues, no muy bien, Señor, defectuosamente, pero te servimos de corazón, Señor. Por eso, Señor, clamamos tu ayuda, para que nos ayudes a vivir una vida que sea digna de ti, Señor. Y Padre, por todos aquellos que aún no han puesto su fe exclusivamente en tu Hijo Jesucristo, pedimos por ellos, Señor. Conocemos de tantos y muchos que están ya en la antesala de la muerte y siguen con rebeldía hacia ti, Señor. Ablanda sus corazones. Tú tienes el poder para ablandar esos corazones y que la luz de tu evangelio penetre en su corazón y los ilumine totalmente, Señor. Que la salvación esté en Cristo y nada más que en Cristo, Señor. Padre, te pedimos eso y ayúdanos a ser portavoces de esta maravillosa noticia. En el nombre del Señor Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Impresionante, ¿no? Sí. Lo que Cuando al fin llegue yo al cielo, qué alegría mirarle cara a cara con amor, saber que al fin podré yo admirarle. Ya que al fin mande a llamarme mi Señor, y si quiero, ¿qué haré en su presencia? Mostrarme. Por mí. Y si tú aún no sabes dónde irás, cuando partas de este mundo terrenal, en Jesús tienes la entrada abierta al cielo, pero hay que confiar solo en Jesús, solo en Jesús, solo en Bueno, hermanos, vamos a hacer una oración por la primera mención del regreso de Cristo, que viene por su iglesia. Y se llama No sé. No se turbe vuestro
vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Creed en Dios, creed también en mí. Voy pues a preparar lugar para vosotros, un lugar para vosotros. No se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Alegres cantar y con fervor proclamar esta gloriosa verdad. Cristo muy pronto vendrá, viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez, viene otra vez. Día glorioso será para mí, al mundo viene otra vez. Y se regocijarán todos los que en Cristo están, cuando regrese el Señor. Viene otra vez, viene otra vez, tal vez al amanecer o tal vez al anochecer. Viene otra vez, viene otra vez. Día glorioso será para mí, al mundo viene otra vez. Amén. Bueno, pues invitamos al hermano Armando para que nos dé, para que hagas una oración de despedida, Armando, por favor. Y terminamos el culto. Vamos a inclinar nuestro rostro. Bendito Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, primeramente por habernos despertado este día y habernos dado la oportunidad de venir a escuchar de tu palabra, Señor. Gracias por las alabanzas, Señor. Gracias por este lugar que ha sido apropiado para este día, Señor. Te pedimos, Señor, por todos mis hermanos, por toda la iglesia, Señor. Bendícelos y danos, Señor, lo necesario, provéenos de lo necesario para esta semana, Señor. Provéenos de trabajo, de alimentos, Señor, y de un techo para donde dormir. Nos disponemos a llevar a cabo este día, el resto del día, con la familia, Señor, o en el trabajo, donde quiera que vayamos, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Hemos terminado, gracias a Dios.